atención. Entonces, yo sé que ustedes han estudiado bastante los diagramas de Bode en el movimiento de sistemas dinámicos, ¿verdad? Han aprendido a trazar el diagrama asintótico. Entonces, acá es, ahora lo que estamos aprendiendo es que era una consecuencia de la transformada de Laplace. Geométricamente es un corte sobre el eje imaginario. Y claro, una vez que ya tenemos eso, claro, el diagrama de Bode tiene sus parámetros, ¿no? ¿Cómo lo obtenemos? Igual es una respuesta hipotética, que en algunos casos se puede obtener experimentalmente y en otros no. En sistemas electrónicos, eléctricos, sí se puede llegar a tener, con ciertos cuidados, se puede llegar a tener una respuesta frecuencial. En sistemas mecánicos, algunos casos sí, otros casos hipotéticamente existe, pero no es recomendable averiguarlo experimentalmente. Entonces, ¿en qué consiste? Un sistema es alimentado con una señal senoidal, ¿no? La señal de entrada que acá tenemos. Entonces, eso está acá en color anaranjado. Está definido por una amplitud y por una frecuencia. Luego de eso se obtiene la respuesta, que también, por ser un sistema LIT, ¿qué era LIT? Lineal invariante en el tiempo. Por ser un sistema LIT, la respuesta también es senoidal, con la misma frecuencia, pero con amplitudes diferentes. Y también aparece aquí la fase. Esa fase es esto acá. Y esta amplitud es esto acá, esta relación de amplitudes. ¿Okay? Entonces, ahí esta respuesta hay que analizar con ciertos parámetros, que entre ellos son el pico de resonancia. Aquí está. Okay. Entonces, el pico de resonancia, ¿no? Es el valor máximo y nos indica un cierto valor de estabilidad, ¿no? Entonces, valores superiores a el 8 decibelios indica que hay un sobreimpulso, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros estudiamos esto? Entonces, esta es una función de transferencia, ¿cierto? La respuesta en magnitud, esto acá, se expresa en decibelios. Pero eso aquí es igual. Es igual a 20 veces el logaritmo en base 10 de quién? GDS. ¿Qué es igual GDS? GDS es igual a salida sobre entrada, ¿no? En el dominio de Laplace. Entonces voy a poner salida sobre I de S. ¿Okay? Entonces eso acá. Nosotros vamos a evaluar eso aquí. Pero ¿qué pasa si la salida tiene amplitud? Okay, si I de T es igual a 1 multiplicado por seno de frecuencia natural por el tiempo. Esto representa la parte transitoria, amigos. O sea, S, aquí S de Laplace es diferente de cero. Y esto es la parte estacionaria, ¿no? Entonces, S es igual a 0 en este momento. Entonces, esto, ¿no? Al final, si nosotros, porque esto es el estado estacionario, esto va a ser igual a 20 veces el logaritmo en base 10 de la salida con respecto de 1. Si nosotros hacemos que esto sea una función senoidal con amplitud 1. Entonces, esta puede ser la respuesta, ¿no? Frente a una entrada unitaria. ¿Okay? Puede ser interpretada como la respuesta, o también puede ser representada como las características de un sistema dinámico cuando su entrada es unitaria. ¿Okay? El pico de resonancia, el pico máximo donde sucede, donde la respuesta, ¿no? Ha sido máxima. ¿Okay? El ancho de banda es toda aquella región de frecuencias donde la potencia, ¿okay?, es mayor al 50%, a la mitad, la potencia. ¿Okay? O lo que esto equivale al 70% de la señal de entrada, en términos de voltaje. O sea, hablamos de voltaje o si no hablamos de potencia. En el mundo de las comunicaciones, las telecomunicaciones, se habla de potencia. En el mundo del control se habla de voltaje.
Entonces esto tiene su origen en la potencia. Decía, mira, ¿qué es lo que sucede, no? Si es que, o sea, ¿cómo se mide esto en términos de potencia? Quiere decir que es 10 veces logaritmo en base a 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Ahora, menos 3 decibelios, aquí es igual. Despejando la potencia de salida, aplicando estas fórmulas, resulta que cuando estamos hablando de menos 3 decibelios, quiere decir que la potencia de salida es igual a 0.5 la potencia de entrada, o sea, la mitad de la potencia de entrada. Entonces, cuando nosotros obtenemos aquí una señal, la respuesta, tu respuesta está en menos 3 decibelios. Ah, ¿qué puedo decir? Que la potencia de salida es igual a la mitad de la potencia de entrada. En términos de voltaje, entonces, si nosotros consideramos que potencia es igual a tensión al cuadrado sobre resistencia, entonces acá reemplazando ambos lados, que la resistencia es la misma en ambos casos, esto se reduce a voltaje. Y por propiedad de logaritmos, ¿no? O sea, logaritmo de una relación cuadrática, vamos a decir, voltaje al cuadrado. Eso aquí es igual, por propiedad de logaritmos. 2 logaritmos de 20. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, por eso se multiplica 10 por 2, 20. Pero es voltaje. Entonces, la misma cosa, ¿no? Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces, mantenemos los 3 decibelios. Hacemos esta operación. Resulta que la potencia, el voltaje, en este caso de salida, es igual a 0.7, 70% del voltaje de entrada. ¿Cierto? Otro parámetro importante, la tasa de decaimiento. En inglés le dicen roll off. Esa es la tasa de decaimiento. Entonces, ¿cuántos decibelios por década caen? Sistemas de primer orden tienen un decaimiento de 20 decibelios, menos 20 decibelios por década. Sistemas de segundo orden, al doble, menos 40 decibelios por década. Sistemas de tercer orden será menos 60 decibelios por década. Y así va. Un parámetro importantísimo, entender qué cosa es 0 decibelios. En control es muy frecuente hablar de los 0 decibelios. ¿Qué es 0 decibelios? Que no hay cambios. Eso. Entonces, matemáticamente hablando, mira, ya que hemos dicho que en control se habla más en voltaje que en potencia, entonces ahora los 0 decibelios en voltios, ¿qué quiere decir? Reemplazamos aquí las fórmulas y vamos a obtener esto acá despejando. Voltaje de salida es elevado a esto acá, 10 a la 0 entre 20, por tanto, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. O más que voltaje señal, ¿no? Amplitud de una señal de salida es igual a la amplitud de una señal de entrada. Eso cuando suceden 0 decibelios. Entonces, eso es, cada vez que encontremos 0 decibelios, en ese momento la señal de salida es igual a la señal de entrada en amplitud. Okay. Eso lo tenemos que tener presente. Entonces, aquí ya hemos hablado en la clase anterior acerca del mecanismo de realimentación, ¿cierto? Es un fenómeno omnipresente, ¿okay? Que está en la naturaleza, que consiste en tomar acciones en base a decisiones previas. Es una manifestación de inteligencia en la naturaleza. El fenómeno es la base para los sistemas de control automático. Entonces aquí está la realimentación, el mecanismo de realimentación, un sistema de control con algunas cosas algunos subsistemas que deben estar presentes, entre ellos el actuador. De hecho, el actuador necesita siempre una entrada de ¿qué? De energía. No necesariamente es solo eléctrica, puede ser energía mecánica, energía térmica, vapor, aire comprimido, algo tiene que tener, una fuente de energía que va a actuar aquí de manera controlada sobre el proceso y va a hacer que cambie. ¿Sí? Entonces aquí están los diferentes sistemas, el sistema, el proceso, la máquina que uno quiere controlar.
El actuador es el dispositivo que altera los efectos sobre la máquina. El sensor es aquel que capta informaciones. El comparador está acá, que es el que va a realizar la diferencia entre la señal del set point o referencia y la señal medida, ¿no? El controlador, ese es el objetivo del curso, ¿no? Uno de los objetivos es encontrar cuánto vale. Por el momento es desconocido, pero cuánto vale, esto es lo que nosotros tenemos que descubrir. Y acá están las principales señales: la señal de referencia o la señal del set point, la señal de salida, el error, es importante, y la señal de control. Entonces, un controlador, CDS, ¿qué tipo de señal o qué señal recibe como entrada? El set point, el controlador recibe el set point, el error, LS. ¿Y qué es lo que él genera? Una señal de control. Una señal de control. Eso es importante, eso nos diferencia del análisis de filtros, por ejemplo, ¿no? En los filtros pasa baja, pasa alta, la entrada es una señal cualquiera, ¿no? Y la salida es una señal de respuesta. Pero en nuestro caso esa señal de entrada se llama señal de error. Procesamos el error. Un controlador es un procesador, así como un filtro, pasa alta, pasa baja, lo mismo, con la diferencia de que él procesa señales de error y genera señales de control. Muchas veces, amigos, un controlador no necesariamente es estable. A veces un controlador solito es inestable y eso ayuda a hacer que un sistema se vuelva a veces estable. ¿Okay? Entonces, analizar controladores y analizar filtros son cosas diferentes. Son cosas diferentes, a pesar que matemáticamente es lo mismo, es un sistema, pero a veces los sistemas de control tienden a ser inestables. ¿Okay? Bien, acá está la matemática para encontrar esta función de transferencia del sistema realimentado. ¿Okay? ¿Cómo es esto? ¿No? Tenemos la primera ecuación, la salida. Aquí es igual la señal de salida. La señal de salida es igual a la señal del error. Esto en el dominio de Laplace vale E de S. U de S, ¿no? I de S. ¿Ok? Entonces, ahora, esta es una señal, vamos a decir, temporal, ¿ok? Porque acá estamos haciendo esto en términos de esta entrada general. Entonces, vamos. La señal de salida O de S, ¿a qué es igual? Es igual a la señal del error multiplicado por el controlador y multiplicado por el actuador y multiplicado por el proceso. O sea, si queremos ver en macro cuánto vale esto como sistema, todo eso, como están en serie, todo eso vale C de S por A de S por G de S, ¿cierto? Todo ese bloque. Ahora, ¿quién es la entrada de la señal? Salida es igual a error por esto. Ok, esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, error, ¿a qué es igual? Entonces, error es igual a la entrada, esta entrada, ya vamos a considerar esta entrada. Esto voy a corregir, esto es un problema de nomenclatura. Aquí está la entrada. Entrada, error es igual a la entrada menos O de S multiplicado por ¿quién? Por H de S. Entonces, esta parte de la señal es O de S multiplicado por H de S. Esa es la ecuación 2. Hasta aquí está claro, ¿verdad, Mario? Sí. Después, ahí viene la señal de salida, ¿no? Es decir, 2 en... Entonces, esta ecuación la voy a reemplazar en esta otra ecuación. Entonces, ahí ya se convierte en esto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? La entrada menos la salida. Entonces, salida, todo esto multiplicado por H de S. Aquí está. Empiezo a simplificar más. Entonces, vamos a tener esto acá, multiplicando esto, ¿no? Por cada uno de estos factores. ¿Okay? Al final, o sea, acá, ¿no? Yo reemplazo este error, lo voy a reemplazar por esta expresión. Aquí está. Esto viene a ser el
el error. Pero ahora yo voy a multiplicar por cada uno de ellos y ahí me doy cuenta que en común, ¿no? ODS está acá. Entonces esto que está con menos va a pasar al otro lado como más. Y esto acá está. Luego de eso mi objetivo es salida sobre entrada. Ese es mi objetivo. Debo llegar a esta expresión. Entonces acá yo puedo factorizar esto acá. Y me queda esto acá. Factorizado. Eso es igual a esto acá, entrada. Y finalmente voy a relacionar salida sobre entrada. Entonces esto que está multiplicando va a pasar aquí dividiendo. Esto que está multiplicando acá pasará al otro lado dividiendo. Aquí está. ¿Ok? Entonces acá, bueno, simplificando, esta es la función de transferencia a malla cerrada. Esto lo tenemos que, esto sí les recomiendo, si no lo han visto antes, repasarlo, por favor. Hay que repasar esto. Y luego, para efectos de análisis simplificado, la función de transferencia de actuador. ¿Qué actuadores ustedes conocen? Sensores, motores. No, actuadores. Un sensor no es un actuador. Motores, servos. Motores, servos, pistones, resistencias calefactoras, etc. ¿no? Todo aquello que transforma energía, entra energía. 220 volts, presión de aire, vapor de presión, etc. Él lo va a transformar. ¿Okay? Actuador. ¿Okay? Entonces, sensores, de ahí hay mayor cantidad todavía, ¿no? Sensores de presión, de voltaje, de corriente, de temperatura, de flujo, etc. ¿Okay? Pero ambos son conversores de energía, de formas de energía. Pero para propósitos de análisis y simplificación, se considera muchas veces que su función de transferencia es 1. Eso inicialmente, si usted está proyectando un avión, una embarcación, hay sensores que no puedes considerar que su función de transferencia vale 1. Los sensores también tienen su dinámica, que hay que conocerlo, y muchas veces en los manuales viene no una función de transferencia, pero sí un diagrama de Bode. A partir de eso tú puedes saber qué tan rápido es o qué tan lento es. ¿Okay? Pero simplificando, esto se puede convertir en esto aquí. Pero esto es más simple. Esto, por cultura general, tienes que saberlo. En este curso, por lo menos en este semestre, eso lo tienes que saber de memoria, porque lo vas a usar a cada rato. Aquí hemos hablado de características de estabilidad, ¿no? Entonces estamos hablando de la posición de los polos de un sistema, que la posición de los polos de este sistema determina si el sistema es estable o inestable. Entonces acá no hemos hablado de malla cerrada o malla abierta, sino de forma general, ¿no? Yo tengo un sistema, tiene su entrada, tiene su salida. ¿Cómo sé si el sistema es estable o no? Entonces hay un polinomio numerador y hay un polinomio denominador. Acá hemos hablado de la posición de los polos o de los ceros. De los polos, o sea, las raíces del denominador. Sus raíces tienen que estar en el lado izquierdo. En ese caso el sistema es estable. Si es que por alguna razón están acá, el sistema es inestable. ¿Okay? Entonces estamos hablando de esta configuración. Cuando nos vamos aquí, pasa lo mismo, amigos. O sea, si nosotros consideramos que este es un superbloque, no nos interesa qué es lo que hay adentro, ¿no? Que si tiene realimentación simple, doble, lo que sea. Pero esto es el bloque. Seguimos teniendo una relación de salida-entrada. ODS entre I de S. Con la diferencia de que ahora eso es esto. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sé si el sistema es estable o no? Yo debo determinar las raíces de qué expresión. Esto, de la ecuación característica. Entonces, las raíces de la ecuación característica me va a determinar si el sistema es estable o no. ¿Okay? Entonces, esta ecuación en consecuencia se llama ecuación característica. ¿Y por qué característica? Porque esto está en función de C de S. El sistema, ahorita lo vamos a ver con más claridad, el sistema, este GDS, puede ser un vehículo, puede ser un robot, puede ser un avión, puede ser un túnel de viento, un proyecto de ingeniería, el cual
necesita ser controlado. Y muchas veces alterar parámetros en el avión, en el barco o en el proyecto no siempre es posible. A veces por costos, a veces por desempeño, y lo que sí es posible regular, controlar, es esto. Esto es más abstracto. Ya podemos decir con más confianza, en la antigüedad esto era hardware, hoy en día esto es software. Hoy en día es software. El software es moldeable, en cambio la máquina, el proceso, no siempre se puede. Entonces, esto es lo que hace que el sistema pueda ser estable o inestable, corregir las características dinámicas del sistema. Hace posible caracterizar la respuesta, por eso se llama ecuación característica. Solo existen ecuaciones características en sistemas realimentados. Si el sistema no es realimentado, no hay ecuación característica. Bien, aquí está, ¿no? Lo que les decía. Nosotros tenemos que considerar esto como si fuese igual que en curso de señales y sistemas, ¿no? Un sistemita que tiene su entrada y tiene su salida, y que por tanto, cuando queremos hablar de estabilidad, los polos de este sistema tienen que estar localizados en el lado izquierdo del plano S. Acá tiene que estar. Cuando está acá, excelente, ¿no? Numerador, denominador, sus polos tienen que estar localizados. Solo que ahora analizando, estamos hablando de la ecuación característica. La ecuación característica viene a ser el polinomio denominador de una función de transferencia malla cerrada. Acá vienen los mantras. Ahora sí, oficialmente les presento los mantras del control, ¿no? De un sistema de control. El primero, Falcon, está por ahí todavía, está por ahí. Fuerte, por favor. ¿Qué dice ahí en español? El primer mantra. Steady no sé qué. Lo demás se decía siempre, pero Steady no. Ya está, muy bien. Fuerte ahora. Ahora que ya se ha familiarizado con la frase fuerte. La señal de cada escenario debe ser igual a la señal de set point. ¿No? O sea, la señal de salida. La señal de salida. ¿Dónde está la señal de salida? Aquí está gráficamente. Esto, amigos. La señal de salida en estado estacionario. O sea, acá sucedió una evolución, ¿no? Pero cuando ya alcanza el estado estacionario, esta porción, esto en amplitud, tiene que ser igual ¿a quién? A la señal del set point. Entonces, si esto vale A, tú le das un escalón en A, ¿no? En el lapso del tiempo, cuando ya acabó el estado transitorio, acá también, ¿cuánto tiene que valer? A. Eso no necesariamente sucede en filtros, por ejemplo, que trabajan la malla abierta. En cambio, en un sistema de control, ese es el primer mantra, ¿no? La salida debe ser igual a la entrada, el set point, ¿no? La salida, y en ese orden, amigos, porque es acción y reacción. Solo hay una salida si hay una entrada, solo hay una salida si hay un set point. ¿Okay? Debe ser igual cuando el tiempo tiende al infinito, que esto es una forma indirecta de decir estado transitorio estacionario. Estacionario, en estado estacionario. Al mismo tiempo, ya sabemos que error, ¿a qué es igual? Acá, error, matemáticamente hablando, error E de S es igual a SP de S, bien, menos O de S. Si los dos son iguales, este es igual a 0. Ese es el segundo mantra, ¿no? El error debe ser igual a 0 cuando se alcanza el estado estacionario. Entonces, esas son las condiciones básicas de operación de un controlador. Estos dos son los más importantes. Estos ya son auxiliares, complementarios, ¿no? La señal de salida no debe tener transitorios pronunciados por una cuestión práctica, ¿no? Imagínate el ascensor, te vas al cuarto piso y resulta que el ascensor cuando llega al cuarto se va hasta el quinto y después baja.
tercero, y después se pasa a la mitad del cuarto y medio, ¿no? 3 y medio. Entonces, te va a quitar tiempo, ¿no? Así no funcionan las cosas. Tiene que ser la menor cantidad de transitorios, ¿no? O sea, de señales pronunciadas, transitorios pronunciados. ¿Okay? Por supuesto, un sistema de realimentación, de control realimentado debe ser estable, no podría ser inestable. Entonces, aquí tenemos un sistema de control de temperatura. Esto es experimental, esto es real. ¿No? Se le ha dado un set point, aquí hay una parte transitoria. En la parte, durante la fase transitoria, el error también es diferente de cero. Esta es la señal de error. Cuando se alcanza el estado estacionario, acá puede ver la señal de temperatura en azul es igual al set point, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el error en estado estacionario? Vuelve a cero. Entonces, uno es consecuencia del otro. Pero esos dos grandes mantras, ¿no? A ver. Mario, el primer mantra, otra vez. Fuerte, por favor. Un poquito más fuerte. La señal de salida de estado estacionario debe ser equivalente a la señal de set, o sea, debe alcanzar. Debe ser igual, ni siquiera equivalente, igual. La señal de salida debe ser igual al set point. Si no es igual, algo falta ser mejorado en ese controlador. ¿Okay? Entonces, esto por ejemplo en los aviones, en los barcos, ¿no? Tiene su controlador automático. Entonces el piloto dice, nos vamos a 15 grados, hacia la izquierda o la derecha. Entonces, internamente hay sistemas hidráulicos, electromecánicos, que tienen hay un modelo matemático que dice, bueno, si tú te quieres ir a 15 grados, seguramente la superficie del avión o la posición tiene que estar en alguna posición específica para que se cumpla esa orden. Entonces ese sistema se va a realimentar con acelerómetros, con sensores de viento, etc. Pero el objetivo es que él esté a los 15 grados que el piloto le ha dicho que esté. Entonces, por eso la salida debe ser igual a la orden. Internamente acá va a pasar un montón de cosas, ¿no? Acá hay toda una dinámica, pero lo que le interesa al usuario final es que la salida sea igual al set point. Por eso es un controlador. Si no, no sería un controlador. Sería un comando. O sea, ¿se acuerdan en la clase anterior? Tú querías mantener la señal al 50%, ¿qué tenías que hacer? Mantener. Con el dedo, ¿no? Imagínate un sistema complejo que no tiene un control automático, tendría que estar al ojo, ¿no? Más o menos. Muchas cosas funcionan así, pero los controles automáticos se encargan de eso, ¿no? De hacer que la salida sea igual al set point. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Entonces, ahora hay sistemas, o sea, una de las cosas de los efectos que tiene la realimentación es algo muy interesante. Hacer que algunos sistemas inestables por naturaleza, por ejemplo, GDS, este es su mapa de polos y ceros. GDS, ¿es estable o inestable, amigos? Es inestable. Aquí está, esto es GDS. Independiente del valor de ganancia que haya, porque K, la ganancia, no produce ningún efecto sobre la posición de las raíces de este sistema inestable. ¿Cuáles son sus raíces para cualquier valor de ganancia? Siempre va a ser, en este caso, 1 más menos 2. Aquí está, ¿no? 1 más menos 2. ¿Okay? El sistema es inestable, ¿no? ¿Cumple la condición vivo? No cumple la condición vivo, ¿no? Tienes una entrada acotada en amplitud y la salida tiende al infinito, ¿no? Es inestable, ¿no? Ahora, fíjense lo que va a pasar, la cosa más curiosa. Ahora yo voy a realimentar este sistema. ¿Okay? Voy a realimentar este sistema. Entonces, acá, para que quede claro esto, vamos a hacer lo siguiente. La función de transferencia, por eso les decía que nosotros tenemos que saber con claridad, ¿no?, cuál es la función de transferencia de un sistema realimentado. Salida sobre entrada, ¿no? Un sistema realimentado. Aquí era igual para esta topología. Para esto acá, nosotros tenemos el
controlador tenemos G de S, K y la salida. Aquí está la entrada de S más menos y aquí está O de S. Aquí es igual esa función de transferencia. Controlador S por G de S. Controlador por G de S entre 1 más controlador por G de S. 1 más controlador por G de S. G de S. ¿Todos están de acuerdo? Sí, todos tenemos que estar de acuerdo porque esa es la definición, ¿no? Por eso, para no dudar, esto sí lo tenemos que aprender. ¿Okay? Ahora, ¿qué sigue de esto? Lo vamos a reemplazar, ¿okay? Con estos valores. Entonces, esto aquí es igual. ¿Cuánto vale K? Sigue siendo K, ¿no? La ganancia, el controlador. Esto hace las veces de C de S, igual a K. Es una constante. Y yo lo voy a dejar como K, ¿okay? Multiplicado por G de S. ¿Cuánto vale G de S? En el numerador es S más 4, en el denominador es S al cuadrado menos 2S más 5. Eso en el numerador. En el denominador, ¿qué sigue? 1 más lo mismo de arriba. K por S al cuadrado menos 2S más 5. Acá es el denominador. Y en el numerador es S más, ¿cierto? ¿De acuerdo con eso? Listo. Ahora lo tenemos que desarrollar, simplificar. Esto va a pasar multiplicando, todo esto va a pasar multiplicando por 1. Y tenemos S al cuadrado menos 2S más 5 más K por S más 4. Eso en el denominador. En el numerador esto se va al final simplificar. Se va a simplificar esto con esto. ¿Y qué va a quedar en el numerador? K por S más 4. Ahora, seguimos simplificando, ¿no? S al cuadrado menos 2S más 5 más K por S más 4 veces K. Eso en el denominador. En el numerador es K por S más 4. Finalmente, ¿qué tenemos acá? Va a ser S al cuadrado, esto con esto, ¿no? Va a quedar K menos 2, ¿no? Más K menos 2 por S. ¿Qué más? Más es 5 más 4 veces K, entonces la variable independiente, y esto en el numerador K por S más 4. O sea, es la nueva función de transferencia. Esta es función de transferencia. Esta parte es importante entender. ¿Lo han entendido? ¿Todos? Axel, ¿lo han entendido? Axel y compañía, toda esa mesa, sí lo han entendido, ¿verdad? David, ¿quedó claro? Ya, hasta acá. Esta es la razón. O sea, acá está de manera directa. Lo que yo he notado en otros semestres es que la gente acá se pierde. Hasta acá ya la gente ya no sabe de dónde ha llegado. Entonces, por eso me veo obligado a hacerlo paso a paso, ¿no? Para saber hacia dónde hemos llegado. Mario, quedó claro, ¿verdad? Ya está. Listo. Una vez que ya hemos llegado acá, ya estamos acá, ¿no? Ahora, acá suceden cosas. Esta es la parte que si no nos ha maravillado o no lo hemos entendido, hay que volver a verlo 2, 3, 4, 5 veces. En esta diapositiva te puedes pasarte unas cuantas horas ahí si es que no lo has entendido y va a ser sano, porque mucho del curso está explicado acá. Este sistema a malla abierta es inestable por naturaleza, independiente para todo valor de ganancia K, siempre va a ser inestable. No hay nada que hacer. ¿Okay? Esto lo único que va a hacer, esta ganancia, es hacer que la respuesta sea más o menos pronunciada. Solo eso. En cambio, nosotros hemos hecho la realimentación y resulta que ahora tenemos una ecuación, ¿cómo se llama esto?
una ecuación característica, y nosotros podemos ahora sí variar los polos en función de la ganancia. Entonces veamos. ¿Okay? Si K vale 1, ¿qué va a pasar? No está inestable. Yo voy a encontrar los valores de las raíces, aquí están los polos. Y resulta que con K igual a 1, el sistema es estable. Entonces voy a pasar a 2. Y resulta que tengo ahora valores imaginarios. ¿El sistema es estable o inestable? Se llama críticamente estable. Críticamente estable. ¿Sí? Pero para efectos prácticos es inestable. Acá podemos ver la respuesta. ¿Okay? En rojo, lo que estaba en rojo, lo voy a actualizar. Está por colorcitos acá. Nivel rojito. Aquí está en color rojo y acá está la respuesta en rojo. Efectivamente el sistema sigue siendo inestable. Ahora, cuando es verde, es decir, cuando la ganancia vale 2, el sistema hemos dicho que es críticamente estable. Su naturaleza es que el sistema sea oscilatorio. Aquí está, en verde. Está oscilando. La gente que trabaja en radiofrecuencia, en audio, su preocupación o su desafío es que justamente tengamos un sistema estable donde este polo no decaiga ni para acá ni para acá, ¿no? Tiene que estar oscilando. Entonces, esto viene a ser la portadora de una radio, de un sistema de comunicaciones, eso es otro mundo. ¿Okay? Entonces, eso. Ahora, si la ganancia, para nuestro caso, o sea, para efectos de control esto no sirve todavía. Pero si la ganancia es ahora 3, ¿qué sucede con las raíces de la ecuación característica? Van a llegar acá. Y esta es la respuesta. O sea, el sistema, claro, o sea, acá ya sabemos que S era diferente de 0 y a partir del estado estacionario S igual a 0. O sea, el sistema que naturalmente, este sistema naturalmente es inestable, ¿no? Se ha vuelto en un sistema estable. Un sistema que naturalmente era inestable se ha vuelto estable. Pero gracias a qué se ha vuelto estable. Gracias a dos cosas, ¿no? Él seguía teniendo la ganancia. Acá está la ganancia. La retroalimentación. La topología de la retroalimentación ha hecho que la respuesta de este sistema, que antes era inestable, porque sigue siendo la misma respuesta, ahora esa respuesta se vuelva estable. Entonces, un sistema, a pesar de ser inestable, en muchos casos puede convertirse en un sistema estable. ¿Okay? Entonces, es necesario, es preciso ponerse a estudiar esta diapositiva con detalle, ¿no? Si hay cosas que no te han quedado claro, ahí tienes que dar muchas vueltas y entender desde los efectos prácticos que se manifiestan en el dominio del tiempo y también los efectos matemáticos, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la práctica acá? ¿Aquella superficie de Laplace es estática o no? Aquellas cosas que parecían unos volcanes. Está cambiando. Está cambiando de forma. Tú estás, en la medida que tú alteras la ganancia acá, aquello está cambiando de forma. Cuando varías acá, pues, en una forma lineal. ¿Te refieres a esta posición? Sí, está como creciendo. Siempre es. Ahí está, ahí siempre pasa. Yo tengo que alterar estas clases para poner una herramienta extra, pero ahorita los vamos a mostrar. Ahorita llegamos, un par de 30 segundos. Entonces, el efecto de la realimentación tiene eso, ¿no? El sistema se vuelve inestable, puede ser estable, pero de forma más general, la realimentación hace que nosotros podamos regular la respuesta. ¿Okay? Hace que también pueda regular la dinámica. Porque acá cuando tú tienes esto,
Lo único que puedes regular es la amplitud, ¿verdad? Yo puedo regular el tiempo de subida ahí, no puedo regular el tiempo de subida, puedo regular proporcionalmente, ¿no? Le puedo dar un zoom a lo más, pero yo no puedo atrasar la respuesta. En cambio, cuando tienes realimentación, tú puedes alterar todas las características dinámicas, ¿no? Las respuestas dinámicas, sí se puede alterar. En cambio, acá no. ¿Okay? También los polos, ¿no? Eso implica. Ajá. ¿De cómo sé que estoy moviendo acá? ¿Yo puedo mover la posición de los polos? No. Por tanto, tú no estás moviendo la dinámica. En cambio, acá tú sí estás moviendo. Entonces, estás alterando la dinámica. Y cuando hablamos de dinámica, en la práctica estamos hablando de todos los efectos o fenómenos vinculados a las inercias y a los momentos de inercia. Es un momento giratorio, tiene un momento, o a la inercia lineal. Entonces, la inercia, un poco más atrás, volviendo a las clases de física, ¿no? ¿Qué es la inercia? La resistencia al cuerpo a morir. La resistencia al cuerpo a La resistencia, ¿no? Y esa resistencia en el fondo está vinculado a transferencia de energía. La transferencia de energía no es violenta, ¿no? ¿Okay? Entonces, o sea, sí puede haber transferencia de energía violenta, en el caso de las bombas, en fin, ¿no? Pero todo eso es dinámica. La transferencia de energía generalmente no es inmediata y no puede ser violenta. Entonces, imagínate un avión, ¿no? Es un cambio violento. Por cuestiones de confort, resistencia de materiales, vas a sobreesforzar algo que no va a resistir. ¿Okay? Ahora vamos a ir al MATLAB y vamos a simular esto rapidito. Ya esto lo cerramos para ustedes. Entonces, voy a construir ese sistema. ¿Cómo se llama? Numerador. Todos, por favor, a construir ese sistema. El numerador. 1 menos 2 y 5. El sistema. Es lo primero que tenemos que hacer. Listo. Ahora viene lo nuevo. Es si, so, tul. Sistema de entrada simple, salida simple. Herramienta de entrada simple y salida simple. Si, so, tul, entre paréntesis, sis. Y en. Esperar un poquito, se está ejecutando. Pero eso es lo que tenemos que digitar, por favor. Ajá, y ahí aparecen unas cosas locas. Pero acá todo eso va a tener sentido. Algo auxiliar a eso, lo que podemos hacer aquí es bueno, ya está acá. Este es la resistencia de los polos. Polos y ceros de este sistema a malla abierta, que no se mueve, no se mueve por nada. Acá yo puedo poner 1000, 0, lo que tú quieras, pero estos polos no se mueven, están ahí, anclados. En cambio, si yo hago la realimentación, yo me he dado cuenta que ahora los puedo mover. Y si yo sigo aumentando, pongo ahora K igual a 3, a 4, a 5, a 6, pongo K igual a 1000, ¿dónde va a llegar todo eso? ¿Esto seguirá yendo así? ¿Dónde va? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, eso en las próximas clases, eso sí lo vamos a estudiar. Pero aquí está la respuesta, nos sale acá. Este es el diagrama de Bode. Este es un diagrama de Bode y aquí están las respuestas en el dominio del tiempo y aquí está la respuesta de aquellos gráficos. Que sobre esta línea azul están todas las posibles respuestas en función de quién, en función de la ganancia. Entonces acá en esta herramienta aparece el prefiltro, el controlador
el sistema, acá abajo, ¿no? Dense cuenta, aquí aparece a mano izquierda en el rincón, creo que lo está cortando, ¿no? Acá aparece el sistema como tal. Okay, aquí está el sistema. Este es el sensor. ¿Cuánto vale el sensor? 1. El sistema, el controlador es la ganancia. Entonces, ahora, aquí por ejemplo, cuando nosotros hemos puesto 1, ¿cuánto valían las raíces? Voy a ampliar esto. O sea, los resultados gráficos que hemos puesto. Cuando valía 1, estas son las raíces. Entonces aquí C es igual a acá, ¿no? Es el controlador. Vale 1 aquí. Acá yo le puedo hacer clic derecho, grid. Este es el plano S. El plano S. Entonces es la parte inestable y la parte estable. Entonces las raíces, este 0.5, están sobre este cuadradito morado. Ese cuadradito morado es la raíz a malla cerrada y se llama polo dominante. También se llama punto de control, polo de control. Y la posición de este polo de control determina la respuesta en el dominio del tiempo. Entonces, si este polo dominante está en la región inestable, obviamente que la respuesta va a ser inestable. Ahora, hay que hacerle con mucho cuidado. Acá abajo, acá en la parte de abajo, amigos, va a salir el valor numérico de los polos. ¿En qué momento? Cuando yo le haga un clic, con mucho cuidado para no mover. Entonces, yo le hago un clic, ahí está. ¿Qué sale? ¿Cuánto vale current location? El damping es negativo, frecuencia natural. Entonces, ese current location es el valor de los polos cuando la ganancia vale ¿cuánto? 1. Entonces, ¿está igual a la tablita? Sí, está igual a la tablita. Ahora, yo voy a mover esto, o sea, me voy acá a C y ahora voy a poner 2. Enter. ¿Y qué pasó? Es oscilatorio, amigos. Esta respuesta es oscilatoria. Vamos a ver acá. Ahí está. Es oscilatorio. Fíjense dónde están ahora los polos dominantes. Marcelo, ¿dónde están los polos dominantes? Sobre el eje imaginario. Sobre el eje imaginario. Tal como lo habíamos previsto acá, ¿no? Estamos viendo un punto acá. Entonces, ahora, yo también puedo mover desde acá. Entonces, puedo hacer que el sistema efectivamente sea inestable. Tengo que poner full view, inestable, o yo puedo hacer que este sistema sea estable. Entonces aquí están todas las respuestas. Entonces yo lo voy a dejar, yo no quiero que oscile tanto, o sea, eso deben haber estudiado seguramente en sistemas dinámicos, coeficiente de amortiguamiento de los sistemas de segundo orden. Cuando es mayor a 0.73, el sistema tiende a no tener sobreimpulso, o sea, que el sobreimpulso es menor. Valores que tienden a 0 son más oscilatorios. O sea, por ejemplo acá, ¿no? Fíjense, esta es la respuesta. Okay. ¿Y qué valores se encuentran a los límites de sobreamortiguados o amortiguados? Acá el coeficiente de amortiguamiento vale 0, por eso es oscilatorio. Y aquí es
pasa a ser súper amortiguado, ¿no? Ujú. Vale 1. El coeficiente de amortiguamiento vale desde 0 hasta 1. ¿Okay? Ahora, acá tú puedes ver en esta herramienta cuál sería la mejor posición, ¿no? Entonces, ahí vienen los mantras del control. ¿Qué dicen los mantras del control? A ver, el último, esta final, el que está al lado de Mario. El primero, mantras es con cariño, ¿eh? Pero eso no es palabra oficial, no van a hablar mantra en otro lado porque no les van a entender. Las exigencias de un sistema de control, en todo caso. La primera exigencia, la más importante. Fuerte, por favor. Las características, requisitos de desempeño de un sistema de control. ¿Qué implica? Que la señal de salida debe ser igual al set point. Entonces, esta herramienta tiene normalizada su señal de entrada, su set point. Él tiene un set point. Eso implícito está ahí, ¿no? ¿Cuánto es el set point referencial que él usa? Es el escalón unitario. El step unitario. Él está teniendo una entrada unitaria. Frente a eso, ¿cuánto es la salida? Todos estamos de acuerdo en que la salida, que el sistema es estable. Ahora, cumple con los requisitos de un sistema de control adecuado. Esa es otra pregunta. ¿Cumple o no? Porque el valor de estado estacionario está en torno de 0.85, 87. Entonces todavía hay necesidad de mejorar. O sea, la historia no termina con que el sistema es estable. Entonces yo me puedo acercar o acercar, en este caso aumento la ganancia, fíjense, y yo me puedo acercar con una mejor respuesta. De repente, para mis aplicaciones de algún tipo, este error ya es tolerable. Hay situaciones donde el error no es tan importante. Entonces, si esto ya es aceptable para el usuario, está excelente. Entonces, ¿cuánto debe valer la ganancia para esto, la realimentación? ¿Cuánto debe valer, cuál realimentación? En esta topología, vamos a decir, en este sistema de control que estamos nosotros. Vamos a llegar a la conclusión de que esto está ok. Entonces, ¿cuánto vale la ganancia? El último es que está al lado de la señorita Falco. Ahí está. ¿Cuánto debe valer esta ganancia para obtener aquella respuesta? Está ahí, estoy compartiendo la pantalla. ¿Cuánto debe valer la ganancia acá para yo obtener esta respuesta en el tiempo? Mario, ¿cuánto debe valer? 19. Aquí está. 19. Sí lo ha encontrado, ¿verdad? Aquí. Este valor. Entonces, fíjense, si yo empiezo a alterar esto, se está alterando ese valor. Ahora está en 17, 16, y en consecuencia en el dominio del tiempo también hay respuestas diferentes. Entonces, este gráfico que parece un trinche, ¿okay?, tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese gráfico? Ahí está escrito. Es el lugar de las raíces. Ahora, ¿es el lugar de las raíces de quién? ¿Las raíces de quién? Axel. Las raíces de, acá estamos analizando las raíces de quién. ¿De quién? Por supuesto. Entonces, en todos los libros de control hay un capítulo gigante que dice lugares de raíces. Hasta ahí no lo llegan, a root locus. Pero nunca te dicen raíces de quién. Entonces yo les pregunto, ¿las raíces de quién?
de la ecuación característica. Entonces, nosotros estamos evaluando aquí las ganancias y en función de eso estamos obteniendo diferentes raíces. Entonces, ese gráfico que es el lugar de raíces, ¿qué es lo que te está entregando? ¿Qué te está mostrando? Todas las posibilidades de las De todas las posibles raíces cuando la ganancia varía desde 0 hasta el infinito. Ajá. Eso es lo que representa. Ese es el lugar de las raíces. ¿Ok? Y después de eso, ¿qué viene? Hay otro punto importante. ¿Cuál es el origen? ¿Qué es esto? El punto azul. Los polos y estos son los polos y el cero de quién? De la función de transferencia malla abierta. Entonces ese gráfico sucede como un viaje, ¿no? Desde los polos hasta los ceros. Es un viaje, literalmente, es un viaje que va desde los polos hasta los ceros de la función de transferencia malla abierta. Y todo ese viaje, todas esas posibles raíces que aparecen geométricamente acá, son todas las respuestas que van a alterar en un sistema de malla cerrada. Hacia adentro. Si nuestro curso implicase no desarrollar cuestiones tecnológicas, solamente teóricas, acá terminaría el curso. Esto es el infinito. Porque todo el semestre prácticamente vamos a estar hablando de esto. De cómo implementar esto en microcontroladores. O cómo tener los cuidados de encontrar las mejores respuestas. Porque si nuestro objetivo fuese únicamente teoría, acá terminaría el curso. Y todo el curso se basa en esta herramienta, ¿no? En tener que entender esta dinámica. ¿Cuándo es mejor, cuándo es peor? Ahora, claro, pero profe, acá no se está cumpliendo lo que usted dijo, el primer mantra. Entonces, ¿puedo hacer que la salida sea igual a la entrada? ¿Qué dice? Llego acá, para comenzar, los valores de ganancia son altos y eso tiene otros costos computacionales, costos técnicos, y no se puede, ¿no? Hay formas de que yo puedo hacer eso. ¿Qué problema tengo? Ese problema se llama error de estado estacionario. Entonces, el error de estado estacionario, ¿cómo se cancela? ¿Cómo se cancela el error de estado estacionario? Utilizando un controlador integrador. Entonces, si yo pongo un integrador, excelente, puedo cancelar, hay posibilidad, altas chances. Entonces, ahí la pregunta, ¿no? Es un GDS, la función de transferencia de un integrador, ¿cómo es? 1 entre S. Ese es un integrador. Cuando lo vemos como sistema, eso ya hemos visto en la clase pasada, no es una entrada, no es una señal de entrada, sino es un sistema. Entonces, esto es un integrador. ¿Todos están de acuerdo en que eso es un integrador? Entonces, acá, en esta herramienta, o sea, ¿quién debe ser el integrador? Nos adelantamos unas cuantas clases. Entonces, la solución para corregir el estado estacionario es poner un integrador. O sea, CDS, ya sabemos que con K no funciona. Entonces, CDS podría ser caso de S. Entonces, ¿qué va a implicar en este plano? Este S tiene que aparecer en algún lugar. Entonces, o sea, esto es fácil, su raíz vale 0. Y eso va a estar acá. ¿Qué creen? ¿El lugar de raíces va a cambiar de forma? Ese lugar de raíces va a cambiar de forma si yo pongo un polo acá. ¿Qué creen? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Lo vamos a averiguar. Clic derecho, adicionar integrador. Ajá. Ha cambiado por completo el lugar de raíces. Y en este caso ha cambiado para peor. Porque él alguna vez podrá ser estable, nunca. ¿Qué es esto? Ajá. Entonces, no es la solución un integrador, no es la solución. Entonces, un proporcional integral. Eso quiere decir que tú tienes ahora más una constante. Esta es la parte proporcional, la parte integral. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener K más
S por, bueno, acá vamos a llevar KI, KP. KP, KI entre S. Lo que matemáticamente hablando tiene es una constante general por S más alguna constante entre un polo en el origen. Estamos adelantándonos varias clases, pero no se preocupen, lo vamos a hacer paso a paso. ¿Qué implicaría eso? Un proporción integral. Que también junto con el polo en el origen, ¿qué debo aumentar? ¿Qué debo aumentar? No es una constante, es todo esto. ¿Cómo se llama esto? En términos matemáticos. Voy a aumentar aquí un polo que está acá y voy a tener que aumentar un 0 en algún lugar que vale K'. Entonces, acá yo también puedo poner por acá, adicionar un 0 y tiene que estar acá. Ha vuelto a cambiar. ¿Y ahora qué ha pasado? Ahora la salida es igual a la entrada. Entonces yo puedo alterar esto. Y fíjense qué ha pasado acá. El controlador ha cambiado, ¿no? Ahora esta es otra función de la. Antes había solo K. Ahora es un sistema dinámico. CDS ahora es un sistema dinámico que de repente esta no es la mejor respuesta. Depende de qué estoy controlando. Si estoy controlando un ascensor, obviamente esto no sirve. Entonces yo tengo que jugar con las ganancias y encontrar la mejor respuesta, ¿no? Entonces de repente esta respuesta está mejor, puede ser más tolerable. Entonces, de repente esto necesito que esté por acá. Entonces, eso ya es cuestión de ingeniería de diseño, ¿no? Como tal, ¿no? Hacia dónde quieres llegar. Imaginemos que esta es una respuesta que está excelente. Me quedo con esta respuesta. Ok. Ahora, ya está ya. ¿Hasta acá se entendió? Sí, se entendió. Si no se entendió, Dios, tienes que repetir esto en la madrugada. Tienes que entender. Nuestro objetivo no es aprender a dibujar esto, porque como se han dado cuenta, la computadora ya lo hace. Nuestro objetivo es usar eso. Entonces, el sistema de control, vamos a suponer que ya hemos llegado a esto. Ya hemos llegado a eso y ahora lo que nos toca es, o sea, está excelente, ¿no? Yo voy a tener que implementar CDS es igual a IA 51 multiplicado por S más 1, lo pongo 1, entre S. Listo. Y esto resulta que se trata de un ascensor, ¿ok? ¿Esto dónde va? Recuerden que el ingeniero hace cosas que existen, cosas prácticas. Ahora, ¿dónde va eso? El actuador está acá en medio, el motor, ¿no? Un actuador es un motor, entonces, ¿dónde va eso? Claro, hay un panel, sí, pero ¿dónde va esta función de transferencia? Sí, acaba siendo un software, pero eso va dentro de los controladores, dentro de un PLC, dentro de un microcontrolador, puede ser Arduino, puede ser ST32, STM32, puede ser ahí. Pero el paso del dominio S hacia un microcontrolador implica pasarnos eso de S a la transformada. ¿Qué transformada? Z. Y la transformada Z hay que descomponerla y convertirla en ecuaciones de diferencias, ¿no? Y de N. Entonces, ¿se acuerdan? Han hecho sistemas discretos, ¿no? Todo eso se convierte en ecuaciones discretas. Entonces, a eso le llaman también control integral. Entonces, en esas cosas nos concentramos en todo el curso. Entonces, primero, diseñar sistemas continuos. Una vez que ya tengo la respuesta excelente, la encontré, a través de esto he alterado la dinámica del sistema porque he colocado un sistema dinámico. Entonces, esos polos y ceros en rojo que aparecen ayuda a que el sistema alcance esta respuesta. Pero eso yo tengo que implementarlo físicamente en algún lugar. Cuando digo físicamente, hoy en día es hacer software en un hardware, ¿no? En los años 80, 70, 60, esto era un circuito electrónico
con amplificadores operacionales, como OP-AMPs. En modelamiento de sistemas dinámicos han analizado funciones parecidas basadas en circuitos. Eso es de los años 60, 70, 80. Hoy en día esto se tiene que convertir en software, en programa. Y eso hay que implementar en microcontroladores. Entonces, ¿es sano trabajar con amplificadores operacionales hoy en día? Para cuestiones ingenieriles, ya de ingeniería real, no es el más eficiente. Para cuestiones académicas es extremadamente saludable, porque si no tú no vas a entender de dónde viene todo eso. Entonces, si hay cosas que les parecen complicadas como los OP-AMPs, hay que seguir haciéndolo, porque ahí está el conocimiento. Y los OP-AMPs sí son vigentes en instrumentación. Si tú quieres amplificar señales de sismos o señales que están en el orden de los microvoltios, ¿qué pasa? Tienes que usar amplificadores. Arduino no amplifica, Arduino es aplicaciones digitales, no analógicas. La electrónica analógica continúa viva, continúa siendo necesario aprender tecnologías de transistores, de amplificadores, de instrumentación. Ese es el mundo de la electrónica, ¿no? Entonces, pero esa es la lógica, amigos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Entonces, nos vamos a quedar aquí, amigos, y presten mucha atención a todo lo que ustedes van a desarrollar con el profesor, E. Entonces, seguramente con él van a hacer algunos laboratorios. Nosotros vamos a continuar con esta clase la próxima semana. Vamos a continuar.